Buenos días, mi nombre es Juan Guillermo Manrique y estos son los planes de mejoramiento para el área de mantenimiento de equipos de cómputo. El día de hoy voy a explicar los conceptos básicos de hardware y mantenimiento según la guía que tuvimos el día de ayer. En la pregunta número 1 nos preguntaron cuáles no son partes del computador. De como opciones teníamos el monitor, el teclado, el mouse y la torre y la impresora. Y la respuesta correcta es la impresora, ya que la impresora no es la impresora es un periférico que se utiliza para imprimir documentos, pero no es una parte esencial de la computadora, como el monitor, el teclado, el mouse o la torre. En la pregunta número 2, son consideradas unidades o dispositivos de almacenamiento masivo en PC. Elija dos. Aquí nos piden elegir dos unidades o dispositivos de almacenamiento masivo para un computador. Las respuestas elegibles son disco duro, memoria ROM, memoria caché y unidad de CD o DVD. La respuesta correcta eran los discos duros y la unidad de CD o DVD, ya que la memoria ROM y la memoria caché no se consideran almacenamiento masivo, ya que están destinadas a funciones específicas y no a almacenar grandes cantidades de datos de forma permanente. Pregunta número 3. Nos piden identificar algunas partes que hacen parte del software de la PC y como opciones nos dan sistema operativo, controladores o drivers, internet y lenguajes interactivos. La respuesta correcta, las respuestas correctas, ya que nos piden elegir dos, son, eh, son sistema operativo y controladores o drivers, ya que el Internet no es un software en sí, sino una red, y los lenguajes interactivos son herramientas de programación, pero no se consideran software del sistema. En la pregunta número 4 nos dicen, al grupo de elementos físicos de un computador se le conoce como, y las opciones a elegir son software, hardware, torre y CPU. La respuesta correcta es hardware, ya que el software se refiere a los programas y sistemas operativos, mientras que la torre y el CPU son partes específicas del hardware. En la pregunta número 5 son dispositivos de entrada de datos o información y nos piden elegir tres de las siguientes opciones: escáner, teclado, parlantes o mouse. Las respuestas correctas eran el escáner, el teclado y los mouse, ya que los parlantes son dispositivos periféricos de salida, no de entrada. En la pregunta número 6 nos dicen, el mantenimiento que se lleva a cabo midiendo periódicamente algunas variables físicas de cada máquina con el uso de traductores apropiados se denomina, y nos dan las siguientes opciones: mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento proactivo. La respuesta correcta es mantenimiento predictivo. Este tipo de mantenimiento se basa en la monitorización de condiciones para anticipar fallos antes de que ocurran. En la pregunta número 7 también nos dicen, en el mantenimiento que consiste en hacer los ajustes, modificaciones, cambios, limpieza y reparaciones, generalmente sencillos, necesarios para mantener cualquier herramienta o equipo en condiciones seguras de uso con el fin de evitar posibles daños al operador o al equipo mismo, se denomina, y nos dan las siguientes opciones: mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento proactivo. La respuesta correcta es mantenimiento preventivo. Este tipo de mantenimiento se realiza de manera programada para evitar fallos y asegurar el funcionamiento seguro y eficiente del equipo. Pregunta número 8. Aquí nos dicen, el mantenimiento en el cual se repara, cambia o modifica cualquier herramienta, maquinaria o equipo que se ha detectado alguna falla o posible falla que pudiera poner en riesgo el funcionamiento seguro de la herramienta o equipo y de la persona que lo puede utilizar, se denomina, y nos dan las siguientes opciones: mantenimiento predictivo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento proactivo. La respuesta correcta es la C, mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento se lleva a cabo después de que se ha producido una falla o con el objetivo de restaurar el funcionamiento adecuado del equipo. En la pregunta número 9 nos dicen, el conjunto de elementos electrónicos que interactúan entre sí para procesar y almacenar información de acuerdo a una serie de instrucciones es la definición de, y nos proporcionan las siguientes respuestas: hardware, software, computador y electrónica. La respuesta más apropiada es computador, ya que el hardware se refiere a los componentes físicos, el software se refiere a los programas e instrucciones, y la electrónica es un campo más amplio que incluye componentes y circuitos, y el computador
Son elementos electrónicos que interactúan entre sí para procesar y almacenar información. Pregunta número 10. La tarjeta de red de un PC se considera y nos da las siguientes respuestas: periférico de entrada, periférico de salida, periférico de comunicación y periférico de almacenamiento. Una tarjeta de red es un periférico de comunicación que permite la comunicación entre el computador y otras redes o dispositivos. Pregunta número 11. El escáner de código de barras se considera y nos dan las siguientes respuestas: periférico de entrada, periférico de salida, periférico de comunicación y periférico de almacenamiento. La respuesta apropiada es periférico de entrada, ya que recibe información de los códigos de barra para que el computador las pueda analizar. En la pregunta número 12 nos piden elegir 3 tipos de sistema operativo y de respuesta nos brindan Windows, Red Hat, Solaris y Get Right. Las respuestas correctas son Windows, Red Hat y Solaris. Get Right no es un sistema operativo, es un gestor de descargas. Pregunta número 13. En la pregunta número 13 nos piden identificar algunos fabricantes de placas base o boards. En total, 3. Las respuestas que nos proporcionan son las siguientes: Intel, ASRock, Pelican, PC Smart y Asus. Los fabricantes de placas base o boards son los siguientes: Intel, ASRock y Asus. Pelican y PC Smart no son conocidos como fabricantes de placas base. En la pregunta número 14 nos dice así: en la placa base o board se integran y coordinan todos los demás elementos que permiten su adecuado funcionamiento. Se comporta como aquel dispositivo que opera como la plataforma o circuito principal de un computador. La anterior afirmación es verdadera o falsa. La afirmación es verdadera. La placa base o board efectivamente integra y coordina los demás elementos del computador, actuando como la plataforma principal para su funcionamiento. Pregunta número 15. Los factores de forma definen. Elija 3. Y nos dan como respuesta: forma de la placa madre, cuadrada o rectangular, posición de los anclajes, ubicación de tornillos, tamaño de la torre y ancho o largo de la placa madre. Los factores de forma definen a las siguientes posiciones, que son: A, forma de la placa madre, cuadrada o rectangular, posición de los anclajes, ubicación de los tornillos y ancho y largo de la placa madre. La opción C, tamaño de la torre, no se considera un factor de forma de la placa madre, aunque puede estar relacionado con el diseño del chasis. Pregunta número 16. AT y ATX son partes del procesador, factores de forma, tipos de memoria o partes del procesador. La respuesta correcta son factores de forma. Estos términos se refieren a diferentes estándares de diseño para placas base y chasis de computadoras. Pregunta número 17. Una de las características de las placas base ATX son el tipo de conector de la fuente de alimentación, el cual es de 40 o 34 contactos que permiten una única forma de conexión. La anterior afirmación es falsa. La afirmación es falsa debido a que las placas ATX utilizan un conector de 24 pines o 20 pines en versiones más antiguas para conexión de la fuente de alimentación, no de 40 o 34 contactos. En la pregunta número 18 nos proporcionan una imagen que es correspondiente a RAM, ROM, chipset o tarjeta de video. La imagen como tal corresponde a ROM, que es el BIOS. Y si bien el BIOS reside en un chip de la placa base, no es el chipset en sí mismo, sino una parte fundamental del sistema de chipset que ayuda a gestionar. En la pregunta número 19 nos proporcionan una imagen y nos piden identificar qué parte de la placa base. En la pregunta número 19 nos proporcionan una imagen y nos piden identificar qué parte de la placa base es. Nos dan las siguientes opciones: zócalo, slot para RAM, slot PCI Express o chipset. La imagen es correspondiente a un zócalo o socket, que es donde se ubica el procesador. El procesador. Pregunta número 20. Nos proporcionan una imagen y nos preguntan a qué corresponde, proporcionándonos las siguientes respuestas: RAM, ROM, chipset o tarjeta de video. El componente central visible en la imagen con la inscripción
PIA CLE 266 es un chipset. Los chipsets son conjuntos de circuitos integrados diseñados para trabajar juntos y se encuentran en la placa base de una computadora, actuando como el cerebro que coordina las comunicaciones entre la CPU y la memoria RAM, las tarjetas de expansión y los periféricos. Pregunta número 21. Nos proporcionan la imagen de unos puertos y nos piden identificar qué tipo de puertos son, añadiendo las siguientes respuestas: puertos USB, puertos Firewire, puertos PS2 o conectores VGA. La imagen corresponde a los puertos PS2 que sirven para conectar mouse y teclados antiguos. Pregunta número 22. Nos proporcionan una imagen de unos conectores y nos piden identificar dos tipos de conectores mostrados en la imagen, con las siguientes respuestas: Molex, PATA, Berg o SATA. Los conectores son Molex y Berg. El conector Berg y el conector Molex son tipos de conectores eléctricos utilizados en computadoras para suministrar energía a diversos componentes internos. Pregunta número 23. Nos proporcionan una imagen de unos conectores y nos indican resolver qué tipo de conectores es, con las siguientes respuestas: Molex, PATA, Berg o SATA. Los conectores mostrados en la imagen son conectores tipo SATA. Pregunta número 24. Nos proporcionan una imagen de una motherboard dividida en secciones, las cuales cada una tenemos que identificar las partes que se nos muestran. A continuación, la lista de las partes que se señalan en la motherboard. 1. Zócalo. 2. Slot para memoria RAM. 3. ROM BIOS. 4. Conector IDE. 5. Conector electrónico ATX. 6. Conector para floppy. 7. Conector SATA. 8. Chipset SUR. 9. Slot AGP. 10. Slot PCI. 11. Slot CNR. 12. Puertos USB. 13. Puerto LPT o paralelo. Pregunta número 25. Nos proporcionan una imagen de unos conectores de la placa base divididos por partes y nos piden identificar todos y cada uno de ellos en un orden específico. La siguiente lista indica los conectores en ese orden: 1. PS2. 2. Serial. 3. LPT o paralelo. 4. VGA. 5. USB. 6. Conector de red RJ45. 7. Mini jack. Pregunta número 26. Nos piden identificar tres factores de forma para placas base y nos proporcionan las siguientes respuestas: WTX, ATX, Micro ATX, Flat ATX y Baby ATX. Los factores de forma correctos vendrían siendo WTX, AT y Micro ATX. Flat ATX y Baby ATX no son factores de forma reconocidos. Pregunta número 27. Nos proporcionan una imagen de unos slots y nos piden identificar qué tipo de slots son, con las siguientes respuestas: slots PCI, slots ISA, slots PCI Express y slots BESA. La respuesta correcta son slots PCI que permiten incorporar tarjetas de expansión. Pregunta número 28. Nos proporcionan unas imágenes de un puerto y nos piden indicar qué tipo de puerto es, con las siguientes opciones: puerto Firewire, puerto PCMCIA, puerto SPDIF y puerto USB. El puerto correcto es el puerto Firewire, conocido por su nombre técnico IEEE 1394. Es un tipo de conexión de entrada y salida diseñado para proporcionar comunicación a gran velocidad entre dispositivos multimedia. Pregunta número 29. ¿Cuál slot de expansión es de 16 bits y transfiere datos a 8 MHz? Con las siguientes opciones: A. ISA, B. PCI, C. AGP, D. USB.
La respuesta correcta es ISA. El slot de expansión, que es de 16 bits y transfiere a 8 MHz, es el slot ISA. Industry Standard Architecture es un estándar más antiguo para slots de expansión de computadora. Pregunta número 30. Nos proporcionan la imagen de una tarjeta de memoria tipo RAM y nos piden identificar qué tipo de memoria RAM es con las siguientes respuestas: SIM, DIM, DDR y DDR3. La respuesta correcta es DIM. La principal forma de distinguir las tarjetas de memoria RAM es mediante el número de pines, la posición del corte en la ranura y el tipo de módulo, SIM o DIM, ya que los SIM son más antiguos y de menor tamaño, mientras que los DIM, DDR, DDR2 o DDR3 son más modernos y tienen más contactos en ambos lados, con diferencia de la posición del corte para garantizar una compatibilidad correcta. Pregunta número 31. El encargado de realizar toda operación aritmética del control de comunicación con el resto de componentes integrados que conforman el PC es A. CPU, B. Chipset, C. Tarjeta base o D. HDD. La respuesta correcta es A. CPU. El encargado de realizar las operaciones aritméticas del control de comunicación con el resto de componentes integrados es la CPU, unidad central de procesamiento, que es el componente principal que ejecuta las instrucciones que realiza cálculos. Pregunta número 32. El zócalo, donde se encajan los pines de los procesadores para permitir la conexión, se denomina SIF, PGA, LGA o AGP. La respuesta correcta es SIF, Zero Insertion Force. El conector SIF permite insertar el procesador sin necesidad de aplicar fuerza, facilitando su instalación y extracción. Pregunta número 33. Un SIF, del inglés Zero Insertion Force, es un tipo de zócalo que permite insertar y quitar componentes sin hacer fuerza, que no se doblen los pines del procesador, un ajuste correcto y preciso, o que no se dañe el zócalo de este tipo de procesador. La respuesta correcta es A. Insertar y quitar componentes sin hacer fuerza. Este diseño facilita la inserción y extracción de procesadores sin el riesgo de dañar los pines del zócalo. Pregunta número 34. En esta pregunta nos proporcionan la imagen de una tarjeta de expansión montada sobre la placa base y nos piden identificar qué tipo de tarjeta es, con las siguientes opciones: Riser Card, Modem Card, CPU Card, Slot 1 y Slot A. La respuesta correcta es Riser Card, también conocida como tarjeta de extensión vertical o tarjeta de expansión. Es un circuito impreso que se conecta a la placa base y sirve para extender o reubicar las ranuras de expansión PCI Express. Pregunta número 35. ¿Qué son? Pregunta número 35. Son ranuras o slots que se utilizan para dispositivos de audio o modems. Elija dos, con las siguientes respuestas: CNR, AMR, OEM, AGP o PCI Express. Las ranuras o slots que se utilizan para dispositivos de audio o modems son las siguientes opciones: CNR, Communications and Network Riser, o AMR, Audio Modem Riser. Estas ranuras están diseñadas específicamente para la conexión de dispositivos de audio y modems. Pregunta número 36. Nos proporcionan la imagen de un conector y nos piden identificar qué tipo de conector es con las siguientes respuestas: A. RS232, B. Paralelo, C. MDI o D. VGA. La respuesta correcta es RS32. Pregunta número 37. Nos proporcionan la imagen de un conector y nos piden identificar qué tipo de conector es con las siguientes respuestas: A. RS323, A. RS232, B. Paralelo, C. MDI, D. VGA. La respuesta correcta es un conector VGA. Pregunta número 38. Nos proporcionan la imagen de un conector y nos piden identificar qué tipo de conector es, con las siguientes respuestas: A. HDMI, B.
DVI, C, Super VGA y D, VGA. La respuesta correcta para la imagen es un HDMI. Pregunta número 39. Un byte equivale a un conjunto de 8 bits. ¿A cuántos bits corresponde un kilobyte? A. 1204 bits. B. 8192 bits. C. 1024 bytes. D. 1024 kilobytes. La respuesta correcta es 8192 bits. Dado que un byte equivale a 8 bits y un kilobyte también puede expresarse como dado que un byte equivale a 8 bits y un kilobyte también puede expresarse en bits como un kilobyte. Pregunta número 40. Un gigabyte corresponde a 1024 megabytes. ¿A cuántos megabytes corresponde un disco de 500 gigabytes? Con las siguientes opciones. A. 512.000 megabits, 512.000 petabits, 512.000 kilobytes y 512.000 megabytes. La respuesta correcta es 512.000 megabytes, porque la pregunta nos pide identificar a cuántos megabytes corresponde, y la única pregunta que involucra megabytes es la D. Pregunta número 41. SSD es un método de almacenamiento que se le conoce típicamente con el nombre de A. Solid State Disk, B. Super Disk Split, C. Dispositivo de estado sólido, D. Disco de estado sólido. El SSD es conocido como Solid State Disk. Utiliza una memoria flash, que son chips para almacenar datos sin partes móviles. Pregunta número 42. Una de las características físicas que permite diferenciar entre tecnologías de discos físicos SSI, PATA, SATA se presenta en A. La capacidad de cada disco en el giro y el motor de los platos. B. Cilindros, cabezas y piñones. C. Los conectores. D. Ningún disco tiene tarjeta lógica. La respuesta correcta es C, los conectores. Cada tipo de interfaz de disco duro SSI, PATA o SATA tiene conectores específicos que le permiten la conexión a la placa base y son una forma clara y de diferenciarlos físicamente. Pregunta número 43. Seleccione 3 tipos de componentes del disco fijo, de los cuales tenemos las opciones A. Platos, B. Piñones, C. Speeding, D. Motor, E. Tarjeta lógica y F. Clustering. Los 3 componentes del disco fijo son platos, motor y tarjeta lógica. Estos componentes son esenciales para el funcionamiento del disco duro. Los platos almacenan los datos, el motor hace girar los platos y la tarjeta lógica controla el funcionamiento del disco. Pregunta número 44. Las partes del plato de un disco son A. Platos, cabezas y carcasa. B. Cilindros, pistas y sectores. C. Caras, pistas y motor. Y D. Cara 0 y cara 1. La respuesta correcta de las partes de un plato de un disco son cilindros, pistas y sectores. Estos términos describen la organización de los datos en un disco duro. Los cilindros son las capas de datos. Las pistas son las circunferencias en cada cara del plato y los sectores son las divisiones más pequeñas dentro de las pistas donde se almacenan los datos. Pregunta número 45. Las señales que se pueden identificar en los pines 3, 5 y 6 del puerto VGA son verde, A, verde, rojo y azul. B, estrobe, sincronía horizontal y sincronía vertical. C, sincronía tierra, vuelta de rojo. D, tierra, estrobe y rojo. Las señales que se pueden identificar en los pines 3, 5 y 6 del puerto VGA son B, el estrobe, la sincronía horizontal y la sincronía vertical. Estos pines están relacionados con la sincronización de la señal del video con el conector VGA. Pregunta número 46. El puerto de video VGA cuenta con un cierto número de orificios. Determine la respuesta correcta. A, 9, B, 24, C, 11 y D, 15. La respuesta correcta es que el puerto de video VGA tiene 15 orificios. Pregunta número 47. El puerto paralelo sirve para conectar A, adaptador de red, B, impresora, C, televisor y D, teclado.
La respuesta correcta es que el puerto de paralelo sirve para conectar impresoras. Pregunta número 48. El puerto conocido con el nombre LPT cuenta con A. 24 orificios, B. 15 orificios, C. 25 orificios, D. 9 orificios. El puerto conocido como LPT o paralelo cuenta con 24 orificios. Pregunta número 49. Más data reservado, GND, VCC y más click reservado. Más data reservado, GND, VCC, más click y reservado son señales que corresponden al puerto A. Un puerto de serie, B. Un puerto LPT, C. Un puerto PS2, D. Un puerto VGA. Las señales más data reservado, GND, VCC, más click y reservado corresponden al puerto PS2. El puerto PS2 utiliza comunicaciones para conectar teclados y ratones a la computadora y tiene señales como data y más click. Pregunta número 50. El puerto para joystick típicamente es de color amarillo y cuenta con 15 orificios, organizados en dos líneas. La anterior afirmación se considera A. falsa o B. verdadera. El puerto para joystick típicamente no es de color amarillo ni cuenta con 15 orificios organizados en dos líneas. En el caso de los controles de Atari, el puerto del controlador era de una especificación estándar para los joysticks digitales de facto, pero no se describe con estos detalles de color y número de orificios, por lo cual la afirmación es falsa. Pregunta número 51. El puerto para impresora cuenta con un grupo de orificios que transportan 8 bits de datos. Esta afirmación se considera verdadera. La afirmación es verdadera. Los puertos de impresora o puertos paralelos se caracterizan por tener un grupo de orificios que pueden transmitir múltiples bits de datos simultáneamente, facilitando la comunicación de la impresora. Pregunta número 52. Más 5V, D menos, D más y GND son señales típicas del puerto A. HDMI, B. DVI, C. AGP y D. USB. Las señales más 5V, D menos y D más y GND son típicas del puerto USB. El puerto USB, Universal Serial Bus, utiliza estas líneas de alimentación 5V y la transmisión de datos D menos y D más y la referencia Terra GND, lo que permite conectar y alimentar una amplia variedad de dispositivos periféricos. Pregunta número 53. Se consideran medios de almacenamiento A. Unidades lectoras de CD, discos fijos o discos blindados. B. CD, DVD, Blu-ray y discos fijos. C. Floppy disk, unidades rackeables, Universal Serial Bus. Y D. Memoria USB, cinta magnética y SSB. La opción correcta es B. CD, DVD y Blu-ray y discos fijos. Son medios de almacenamiento típicos que se utilizan para guardar datos. En la pregunta número 54 nos proporcionan la imagen de una tarjeta de expansión y nos piden identificar qué tipo de tarjeta de expansión es, con las siguientes opciones. A. Controladora de disco, B. Controladora de impresora, C. Controladora de video y D. Controladora de joystick. La respuesta correcta es que la tarjeta de expansión mostrada en la imagen es una controladora de impresora. Pregunta número 56. Nos proporcionan una imagen y nos piden identificar qué tipo de tarjeta de expansión es, con las siguientes opciones. A. Tarjeta de expansión PCI Express de puertos paralelos dobles. B. Tarjeta controladora de video RAM de conexión doble. C. Tarjeta controladora de USB doble. Y D. Tarjeta controladora de puerto serial doble. La imagen corresponde a D. Una tarjeta controladora de puertos seriales dobles. Pregunta número 56. Nos presentan una tarjeta de expansión y nos piden identificar qué tipo de tarjeta es, con las siguientes respuestas. A. PCI Express para Wi-Fi. B. Tarjeta de red inalámbrica. C. Tarjeta de video con antena. Y D. Tarjeta para televisión. La respuesta correcta es tarjeta de red inalámbrica. Pregunta número 57. Un DVD de doble capa tiene la capacidad de almacenar A. 4.7 GB, B. 28 GB,
C, 16 GB y D, 8.5 GB. La respuesta correcta es que un DVD de doble capa tiene la capacidad de almacenar 8.5 GB. Pregunta número 58. Nos proporcionan la imagen de una tarjeta de memoria tipo RAM y nos piden identificar qué tipo de tarjeta de memoria es, con las siguientes respuestas. A, memoria SIM, B, memoria RIM, C, memoria DIMM y D, memoria ZIP. La respuesta correcta es que la imagen corresponde a una memoria DIMM. Pregunta número 59. Nos proporcionan la imagen de una memoria y nos piden identificar qué tipo de memoria es, con las siguientes respuestas. Memoria DIP, memoria ZIP, memoria TRIP y memoria RIM. La respuesta correcta para esa imagen es memoria ZIP. Pregunta número 60. El número 756 en decimal es correspondiente en hexadecimal, octal y binario a 2F4, 1264, 1011111010, B, 2F3, 3456, 1011111010, C, 2F4, 1364, 1011111010, o de 2F2, 1346, 1011111010. La respuesta correcta es A, 2F4, 1264, 1011111010. Pregunta número 61. El número 1111101010 en el binario corresponde en hexadecimal, octal y decimal a 2AA, 1652, 938, B, 3AA, 1654, 938, C, 3AA, 1652, 936 y D, 3AA, 1652, 938. La respuesta correcta es que el número 1111101010 en binario corresponde en octal, decimal y hexadecimal a D, 3AA, 1652, 938. Pregunta número 62. El número octal 561 corresponde en decimal, hexadecimal y binario a 369, 171 y 1011100001, B, 369, 171 y 1011100011, C, 379, 171 y 1011100001, o D, 369, 171 y 10111101. La opción correcta es A, 369, 171 y 1011100001. Pregunta número 63. El número FF en hexadecimal corresponde en decimal, octal y binario a 255, 367, 11111111, B, 265, 377, 11111111, C, 255, 377, 11111111, o de 256, 377, 11111111. La opción correcta es la C, 255, 377, 11111111. Pregunta número 64. Un kilohertz corresponde a 1024 kHz, B, 1024 Hz, C, 1000 Hz y D, 1000 mHz.
La respuesta correcta es C, 1000 Hz. Explicación: 1 kHz es una unidad de frecuencia que equivale a 1000 Hz. Esto se debe a que el prefijo kilo significa 1000, por lo que 1 kHz significa 1000 Hz. Pregunta número 65. El número de contactos de una memoria DIMM DDR2 es A, 184, B, 168, C, 248 y D, 240. La respuesta es la B, 168. Una memoria DIMM DDR2, Dual Inline Memory Module DDR2, tiene 168 contactos. Esta es una de las características que la distingue de otros tipos de memoria como la DDR o la DDR3. Pregunta número 66. El número de contactos de las memorias SODIMM DDR2 es A, 240, B, 214, C, 200 y D, 256. La respuesta correcta es la C, 200. La memoria SODIMM DDR2 Small Outline Dual Inline Memory Module tienen 200 contactos. Son unas versiones más pequeñas que las DIMM estándar y se utilizan comúnmente en laptops y otros dispositivos compactos. Pregunta número 67. El término SDRAM corresponde a una tecnología de memorias y corresponde a Static Dynamic Random Access Memory, B. Estática RAM, C. Sintética Dinámica Random Access Memory y D. Sincrónica Dinámica Random Access Memory. La respuesta correcta es la D. Sincrónica Dinámica Random Access Memory. La SDRAM significa Synchronous Dynamic Random Access Memory. Es un tipo de memoria RAM que se sincroniza con el reloj del sistema, lo que le permite un acceso más rápido y eficiente en comparación a memorias RAM tradicionales. Pregunta número 68. Las placas base modernas se hace fácil reconocerlas porque A. El zócalo se conecta con el puente norte y la memoria RAM y el PCI Express. B. El zócalo se conecta con el puente norte. Este a su vez se conecta con el puente sur y los dispositivos lentos y los puertos. C. El zócalo se conecta con el puente sur, la memoria RAM y los PCI Express o el circuito de video. Y D. El zócalo se conecta con el puente sur, los dispositivos lentos y los puertos. La respuesta correcta sobre cómo se conecta el zócalo a una placa de base moderna es A. El zócalo se conecta al puente sur, la memoria RAM y el PCI Express, ya que en placas más modernas el puente sur ha sido eliminado. Pregunta 69. En una de las siguientes listas se encuentra un factor de forma que no pertenece a computadoras personales. Identifíquelo con las siguientes respuestas: A. ATX, BTX, ITX, WTX. B. ATX, Flex, BTX, COM Express y ITX. C. IBM PC, XT, AT, Mini ATX. D. BTX, ITX, Baby ATX y LPT. La respuesta correcta es B. ATX, Flex, BTX, COM Express y ITX. El COM Express no es un factor de forma utilizado comúnmente en computadoras personales de escritorio, ya que está más orientado a sistemas embebidos o aplicaciones industriales. Los otros factores de forma mencionados como ATX, BTX, ITX y Flex son usados en computadoras personales, por lo tanto COM Express, que es el que no pertenece a una computadora personal estándar. Pregunta número 70. Rack y Blade corresponden a factores de forma para servidores, B. Dos sensores en servidores, D. Un par. Rack y Blade corresponden a factores de forma para servidores, B. Dos sensores en servidores, C. Un par de conectores de la fuente de poder y D. Un virus y un antivirus. La respuesta correcta es A. Factores de forma para servidores. Pregunta número 71. Cuando se habla de doble canal se refiere a es una tecnología que mejora la capacidad de la memoria RAM y una computadora que permite conectar 4 módulos de RAM. B. Tecnología que mejora la capacidad de la memoria RAM de una computadora y le permite conectar 2 módulos de memoria RAM. C. Es una tecnología que mejora el rendimiento de la memoria de una computadora al permitir que el procesador acceda a 2 módulos de memoria RAM de forma simultánea. D. Es una tecnología que mejora el rendimiento de la memoria de una computadora al permitir que la memoria acceda a los procesadores de forma simultánea en un servidor. La respuesta correcta es C. Es una tecnología que mejora el rendimiento de la memoria de una computadora al permitir que el procesador acceda a módulos de memoria RAM de forma simultánea. Pregunta número 72. DDR puede referirse principalmente a
A. La memoria de doble tasa de datos, doble data rate. En tecnología, una RAM que transfiere datos 2 veces por ciclo de reloj. B. La memoria de doble tasa de datos, doble data rate, transfiere al procesador los datos en paquetes duales por ciclo de reloj. C. La memoria de doble tasa de datos es una RAM que transfiere datos 4 veces por ciclo de reloj. Y D. La memoria de doble tasa de datos, double data rate, una memoria RAM que transfiere la mitad de datos varias veces por ciclo de reloj. La respuesta correcta es la A, la memoria de doble tasa de datos, doble data rate, en tecnología, una RAM que transfiere datos 2 veces por ciclo de reloj. Pregunta número 73. RAID puede referirse a Residual Array Industry Device, dispositivos de estado sólido para almacenamiento de datos en la industria. B. Una tecnología de almacenamiento para computadora que combina múltiples discos duros. C. Tecnología residual Array Industry Device compuesta por grupos de almacenamiento de datos de un computador. D. Una tecnología que cubre los problemas de almacenamiento cuando se dañan los discos fijos. La respuesta correcta es B, una tecnología de almacenamiento para computadoras que combina múltiples discos duros. RAID no está relacionado con Residual Array Industry Device ni con dispositivos específicos SSD o problemas que cuando se dañan los discos. Pregunta número 74. El término DMA conocido en computación hace referencia a Direct Memory Access, un mecanismo para transferir datos directamente a la memoria del sistema sin la intervención constante del procesador. B. Direct Memory Access, un mecanismo para conectar la memoria y los dispositivos de entrada de datos directamente al sistema mientras el procesador está en pausa. C. Direct Memory Access, un mecanismo usado por los dispositivos periféricos para comunicarse directamente con el procesador. D. Direct Memory Access, un mecanismo para conectar los buses de datos y los dispositivos mientras el procesador transfiere información al monitor. La respuesta correcta es A. Direct Memory Access, un mecanismo para transferir datos directamente a la memoria del sistema sin la intervención constante del procesador. Pregunta número 75. Si se dice que una IRQ es una interrupción del sistema, la IRQ0 corresponde a teclado, B. Temporizador del sistema, C. Puerto serie o D. Controlador de disquete. La respuesta correcta es B. Temporizador del sistema. Pregunta número 76. Dos teclas interruptoras son A. Shift y Block Desk. B. Alterna GR y Block Majus. C. Majus y Control. Y D. Block Majus y Block Num. La respuesta correcta es A. Shift y Block Desk. Las teclas interruptoras son aquellas que cambian el estado de otras teclas o funciones del sistema. Pregunta número 77. En términos generales se dice que el chipset proporciona la información del sistema y le da la importancia porque A. Le permite determinar la velocidad del procesador que tiene instalado el PC. B. Permite instalar procesadores de Intel y las tarjetas gráficas de Nvidia. C. Puedo determinar las características y compatibilidades de la placa base. D. Se encarga de controlar el procesador y la memoria y la tarjeta gráfica. La respuesta correcta es C. Puedo determinar las características y compatibilidades de la placa base. Pregunta número 78. Se dice que la tecnología Turbo Boost es A. Un sistema automático que aumenta la temperatura del procesador para aumentar su rendimiento. B. Es una tecnología que se aplica a los equipos de cómputo cuyo procesador tiene ciclos de trabajo muy rápidos. C. Es un sistema automático que aumenta temporalmente la velocidad del reloj de un procesador. D. Es el sistema automático que aumenta temporalmente la velocidad de la memoria RAM. La respuesta correcta es la C. Es un sistema automático que aumenta temporalmente la velocidad del reloj del procesador. Pregunta número 79. Cuando se habla de Thermal Velocity Boost, TVB, se refiere a una tecnología de Intel que aumenta automáticamente la frecuencia del reloj de los procesadores. B. Una tecnología que aumenta automáticamente la velocidad cuando disminuye la temperatura del procesador. C. Una tecnología que aumenta automáticamente la temperatura y la velocidad en los procesadores. B. C. Una tecnología que aumenta automáticamente la temperatura y velocidad en los procesadores. D. Una tecnología que aumenta automáticamente la velocidad cuando aumente la temperatura de los procesadores. La respuesta correcta es A. La tecnología de Intel que aumenta automáticamente la frecuencia del reloj de los procesadores. Pregunta número 80.
La tasa de transferencia de la memoria DDR5 es A, el número de visitas al disco fijo que pueden realizarse por segundo, medida en megabytes por segundo, MBS. B, el número de operaciones de datos que pueden realizarse por segundo, medida en megabytes por segundo, MBS. C, es el número de llamadas al sistema por parte de la unidad de control a la memoria RAM y se realiza en megahertz por segundo, MHz. Y D es el número de operaciones de datos que pueden realizarse por segundo, medida en mega transferencias por segundo, MTS. La respuesta correcta es D, el número de operaciones de datos que se pueden realizarse por segundo, medida en megatransferencias por segundo, MTS. Este es el final de la guía de conceptos básicos de hardware y mantenimiento. De antemano, muchísimas gracias por ver este video y me despido.